Un gran saludo a toda la vasta audiencia de este tremendo podcast. Lo llamo así porque yo sé que va a ser de agrado para cada uno de ustedes. Les invito a quedarse ahí hasta el final porque vamos a contar grandes historias. Vamos a contar historias de gente que ha guayado la yuca para llegar a donde ha estado, a donde está en este momento. Realmente la idea es que usted pueda conocer esas historias desde cero y pueda inspirarse y también usted intentarlo. Porque si ellos lo lograron, usted también lo puede lograr. Yo soy su anfitrión Manuel King y estaré con ustedes el tiempo que usted me lo permita. Y hoy este estudio se engalana porque tenemos una invitada de lujo. Y es el primer episodio de esta gran serie de podcast y quise darle la primicia a Dios, a nuestro creador. Y para ello trajimos a esta gran invitada, la pastora Elizabeth Abreu. Gracias, Manuel, por la invitación. Dios te bendiga. Y amén. Me siento privilegiada de estar aquí en este transcurso de este día, ya mediodía, ¿verdad? Así es. Casi. Y gracias al Señor que podamos ser partícipes y ser de bendición a los que puedan escucharnos. Amén, así será. Quédense ahí que ustedes van a ver que es una tremenda historia. También en la fe hay grandes historias que contar y con la ayuda de Dios se puede lograr. Pastora, ¿su nombre es Elizabeth? No, realmente mi nombre de pila es Patricia Eberlín Abreu Galván. Eberlín es como un nombre poco común, pero resulta, te voy a hacer un paréntesis, que era Evelyn. Okay. Mi nombre que me querían poner. Pero tú sabes que en los campos, las personas que nos declaraban casi nunca eran estudiadas y no lo supo escribir. Lo escribió con B larga y le puso una R. Entonces mi mamá dijo que lo dejara así. Si le puso una R, supongo que usted es del sur, entonces. Exactamente, y del sur profundo, por decir algo. Vamos a aprovechar eso mismo ahí para comenzar esta gran historia. ¿De dónde viene usted? ¿Dónde nació? Bueno, yo soy oriunda de un campo de San Juan de la Maguana que realmente ya no existe como campo, como vivienda, como comunidad, sino ya como parcela. Sabanayegua. Pero Sabanayegua no está en Asua. Sí, pero no pertenece a Asua. Ahora sí se lo ubican como a Padre Las Casas, que ya está, por decir, en la zona de Asua. Pero cuando nosotros nacimos, cuando yo nací, cuando mi familia vivió ahí, pertenecía a San Juan de la Maguana. Es un paraje cerca de Huechillo para ese tiempo. O sea, para mí que Sabanayegua era el kilómetro 10, 11, 12 de Asua, que se llamaba así. Sí, pero entonces resulta que nosotros fuimos, con la pasada del huracán David, nosotros fuimos damnificados. O sea, esa comunidad, ese municipio desapareció, negado por la presa de Sabanayegua. ¿Entiendes? Entonces fuimos trasladados por el gobierno en ese tiempo de Joaquín Balaguer a esa comunidad donde habían 700 casitas construidas para unos proyectos de agricultores y por la emergencia, pues nos tocó a nosotros ahí. Ahora estamos ubicados en el kilómetro 11 de Asua, entre el 15 y Asua. O sea que su historia comienza con un golpe del huracán David. Exactamente. Y tuvieron que mudarse de esa comunidad a Asua como damnificados. Exactamente, Wow. Así es. Yo tenía 11 años para ese tiempo y recuerdo todo perfectamente como ahora. O sea que sus padres eran agricultores. Mi papá agricultor y manejaba un vehículo que era el único que había para ese entonces. O sea que él daba transporte. Sí, transporte hacia San Juan de la Maguana, el único que había para ese tiempo. ¿Y qué distancia había? ¿Qué tiempo se tomaba desde esa comunidad que se llamaba Sabanayegua hasta llegar al pueblo de San Juan de la Maguana? Se tomaba a veces 2 horas. ¿Cómo? Sí, porque eran caminos vecinales hechos de piedra. No había casi como ahora pavimento, ni carretera bonita, ni mucho menos lo que conocemos ahora como circunvalación y todas esas vías que son buenas. Pero ¿no? eso es un trayecto ahora como de 30 minutos, ¿no? Sí. Wow. Hasta 20 minutos, dependiendo del vehículo y cómo esté el tránsito. Wow. Pero a los 11 años, entonces, cuando usted tenía 11 años, llega el huracán David y la sacan a Sabanayegua. Salimos la familia completa, toda la familia, porque realmente la comunidad quedó bajo agua, ya nadie podía vivir, todas las casas se anegaron, todas las propiedades, salimos, como dicen, con lo que teníamos puesto. Llegar allí en cero, nos fueron acomodando a esas casas y todo el mundo llegó con manos vacías, nadie sabía qué hacer. Sin ropa siquiera. Con lo que había puesto, que eran las ropas de dormir a las 1:30 de la mañana. Wow. Fue ese episodio tan tremendo que marcó nuestras vidas. Y como dice la palabra, que de ella que nos apoyamos, todo obra para bien en los que aman a Dios. Amén. Ahí comenzó nuestra historia ya en otro nivel. Supongo que
aunque fue malo la forma en que salieron, mejoró un poquito porque estaban más cerca de la ciudad. Ustedes estaban en un campo a 2 horas de San Juan de la Maguana. Ahora se encontraban a unos minutos del pueblo de Asua. Exactamente. O sea, que obró para bien porque ya estábamos, por decir, en el adelanto, en lo moderno, en carretera. Ya era otra vida realmente. Muy bien. Y entonces usted siguió estudiando en ese pueblo a donde lo reubicaron. Sí, porque ya había una escuela realmente. Yo pienso que la pusieron de manera provisional por la emergencia, la habilitaron, ahí comenzamos a estudiar. Mi mamá fue una mujer muy, como le llaman, emprendedora. Okay. Lo tenía en la sangre y naturalmente ella dijo, no nos vamos a echar a morir aquí. Entonces mi mamá para ese tiempo tenía un poco de medicina en la casa que la vendía. Se la conseguía un doctor y un farmacéutico de San Juan. Okay. Y ella logró sacar sacos de medicina, así rápido como pudo, mojada. Y entonces ahí... pero no eran 2 o 3 medicamentos. Sacos de medicina. De ese saco que le decían antes de chanchan. De la medicina. ¿Saco de qué? De chanchan. Y dirá, ¿usted qué saco es ese? Donde echaban el aflecho de los cerdos. Pero eso yo lo he visto en los camiones. Es un saco grande. Sí. Son como oscuros, fuertes. Sí. De color marrón. Ese saco era bien grande y ahí ella echó la medicina. Y ella dijo, aquí vamos a comenzar en la farmacia, que por cierto llevaba mi nombre. Y todavía está la farmacia. Lo que usted me está diciendo, pastora, es que su papá era el primer transportista del pueblo donde vivían y su mamá era la primera farmacéutica. Exactamente. Estamos hablando de una historia de gente emprendedora. Así gente es. Eso lo llevamos en la sangre. Visión. Exactamente. Así es. Y entonces, en el pueblo se acomodaron, pusieron una farmacia. Sí, claro. Mi mamá o sea que puso ustedes una estaban farmacia. cómodos económicamente. Claro que sí, dentro de lo que cabía y en esa comodidad, por decir algo, nosotros éramos un poquito de lo más acomodados, teníamos siempre las cosas actualizadas. Hoy día serían popi. Bueno, sí, en lo que se llama, exactamente. Así es. Ella comenzó, la farmacia se fue expandiendo, ya aparecieron personas que le ofrecieron crédito. Así de manera... Laboratorios. Exactamente, laboratorio aquí en Santo Domingo, Gurabo y muchas, que yo conozco así, muchas firmas de medicamentos. Y ella fue, hasta que la farmacia se hizo una super farmacia. Grande, todavía está, como te dije. Ella después luego se la vendió a mi hermana, que también partió a la presencia de Dios, pero... O sea, su mamá murió, me está diciendo. Sí, mi mamá murió y mi hermana. Y mi papá también murió. Y también murió mi hermana, que era la que había comprado la farmacia. Pero su hijo ha quedado todavía administrándola. O sea, que ha sido un legado. Un legado. De 3 generaciones. De 3 generaciones. Eso le dio mucha estabilidad a la comunidad porque no había otra. Todo el mundo ahí era donde iba a comprar, se le fiaba, se le resolvía. O sea, mi mamá era, por decir, una comunitaria de todo el mundo. O sea, una mujer que le resolvía la vida a todo el mundo. No veía nada imposible. Y donde no había, ella decía que había. Yo nunca la vi decir no se puede. Siempre dispuesta. Positiva. La actitud, así excelente. es. ¿Y usted terminó la escuela, el bachillerato? Terminé mi bachillerato, entonces ya lo que viene era la universidad. Ahí es donde viajo aquí a Santo Domingo, donde vivían mis abuelos, en el Mirador Norte, por la avenida Rómulo Betancourt. Bien. Y entonces eran los padres de mi mamá. Y ahí es donde, bueno, yo digo que fue en cierta manera como un error. ¿En qué sentido? Mi vocación era, yo quería ser psicóloga realmente, eso era lo que quería. Bien. Pero alguien me aconsejó mal y me dijo que la psicología tenía mucha estadística. Y yo creí que era número, o sea, para que vea lo que es una mala información. Entonces ni siquiera busqué el pensum, sino que simplemente me llevé de esa asesoría y me dije, me voy a ir por la que no tenga número, que en ese tiempo era la carrera de abogado, derecho. Derecho. El derecho en mi vida después se convirtió en torcido. Porque después me di cuenta que no tenía nada que ver con lo que yo era por dentro. O sea, me desligué completamente de lo que estaba estudiando y tuve que abandonarlo. O sea, lamentablemente no la pude terminar porque me sentí confrontada con ciertas cosas que me pasaron durante la carrera y la dejé. Y volviendo un poquito atrás, ¿su mamá era cristiana? Para ese tiempo todavía, cuando ya estábamos hablando de que nos trasladamos a ese lugar, pero ahí pasó algo grande. O sea, ya dentro de esa nueva vida, entonces ahí comienza una búsqueda de Dios. Nosotros venimos, ¿A los 11 años? Sí, a los 11. Nosotros venimos con una trayectoria de catolicismo. Okay. Que yo entiendo que esa es nuestra cultura. Sí, pero éramos católicos no solamente por tradición, sino por devoción.
Entiendo. O sea, éramos de verdad. Eran practicantes. Exacto, de verdad, de corazón, no de ir a la iglesia un domingo, sino de practicar la fe, lo que creíamos genuino. Claro, mi mamá tenía imágenes para ese tiempo, que era lo que nosotros creíamos que era lo correcto, hablar con las imágenes que le llamamos las vírgenes, etcétera. Pero mediante esa búsqueda es donde pasa algo grande. Entonces yo voy creciendo, ya yo tengo 17 años, y entonces ahí es donde se produce un gran encuentro. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos un poquito, pastora. Amén. Antes de que yo entre ya de pleno a lo que sería un testimonio ya del encuentro con Dios, voy a leer 2 versículos. Bien. En el libro de Daniel, que sería ya como mi rema. Bien. Y el capítulo 4 de Daniel, versículo 2, dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Amén. Yo me identifico con este texto. Claro, en el caso de Nabucodonosor, ya esa es una historia de un rey pagano, ¿verdad? Pero también él se comprometió a declarar lo que Dios había hecho con él. Amén. O sea, cuando yo leo esto, yo me identifico porque en realidad vengo de una formación católica muy completa. O sea, éramos católicos romanos, como le decían, católicos, romanos y apostólicos de generación. Mis bisabuelos, mis abuelos y mis padres. Era lo que yo conocía y lo que yo veía. Desde los 11 años yo venía como sintiendo un vacío. A mí me pasaban cosas que yo pensaba que no eran normales para mi edad. En el tiempo que yo me crié, como eran campos, la vida era muy sana. No se puede comparar nada con lo que estamos viviendo en este tiempo. Sana en el sentido que no había ese miedo, esa maldad de que alguien te iba a hacer daño. Pero a mí me pasaban cosas que no le pasaba, yo pienso, a una niña de esa edad común. Me preocupaba mucho por las personas. Si veía una persona que me parecía como que no había comido, le preguntaba y me podía devolver a la casa a buscarle hasta la comida mía. Entonces esas cosas me fueron como llevando a pensar como que eso no era humano. Okay. Siento la presencia de Dios. Eso tenía que ser algo como divino. Claro. Entonces yo decía que era propio de mi fe, de mi práctica. Amén. Se lo comentaba a mi mamá y me decía: es que tú siempre has sido así. Eres una niña como que inventa mucho. Lo que debiera estar es jugando muñeca y no hablando esas cosas. Pero eso se hacía más fuerte dentro de mí. Sentir como dolor por la otra persona, como si dormía bien, si comía bien, visitar un anciano, cruzar una regola, que es un charco de agua, donde uno cruzaba para visitar un hogar, un campo. Y ese tipo de cosas. Entonces, todo yo lo eso era hacía. en la adolescencia. Sí, a mis 11 años, Wow. que no equivalen a una adolescencia de este tiempo. Bueno, en ese tiempo, cuando vuelvo y te digo de lo del huracán, es cuando yo le digo a Dios, como que me diga, como cuál es mi, o sea, que a qué me trajo el mundo, que yo hacía en esta tierra, que cuál era mi llamado, y no sé por qué yo tenía esa inquietud con 11 años. Alabado sea Dios. Pues ahí es donde entonces se desprende de mí una búsqueda de lo que le llamamos la verdad. Y la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Lejos estaba de mí que era un llamado que ya se estaba, diríamos, cocinando, como podemos decirlo ahora. Bien, fue pasando los años. Entonces mi mamá siempre me decía: esa muchachita se inventa. Me encontraba fácilmente con 2 o 3 niñas más dándole algo, inventando una cosa. Ella decía: ella muchacha como que no es la misma. O sea, de los 5 hermanos, porque somos 5, de padre y madre. Usted es la mayor, la Yo menor. soy la de en medio. Ok. Sí, estoy como entre medio de los 2 grandes y de los 2 pequeños. Pero ella siempre veía una diferencia en mí. Por eso te digo que le puso el nombre también a la farmacia. Porque ella dijo que en mí ella veía una gran empresaria. Me gustaban los negocios a pesar de todo de esa edad, y también me gustaba la comedia. O sea, si yo me hubiera ido por el área de la comedia, ni Raymond Pozo me gana. Mire, me hubiera quedado en los tobillos. ¿Sabe por qué? Porque yo sabía hacer unas comedias y dramatizar cosas muy espontáneas. Sin ninguna preparación. De manera espontánea terminábamos de Son comer. sueños los dos, Raymond y ella. Ah, bueno. Algún día yo se lo voy a decir a él. Y podíamos estar en una ramada, acabar de comer, y de repente a mí se me inventaba algo, se me ocurría algo y lo dramatizaba. Y todo el mundo se iba al suelo. Wow. Me decía: wow, pero la muchacha va a llegar lejos en esa... Si sigue así. Pero ¿qué pasa? Había otro propósito mayor, que no era ni la comedia, ni tampoco era la empresa, como yo creía. Venía con mi mamá. Derecho. Exactamente, ninguna de esas vías. Entonces, mira lo que pasa. Vengo aquí a la capital con mi mamá, comienzo a hacer lo que ella hace, me está explicando: aquí se compra, aquí se lleva aquí, y todo lo demás. Pero ¿qué pasa? Que esa no era el área. Tampoco era el área de la comedia, entonces tampoco era el área de la carrera. ¿Y qué será?
Bueno, llego a los 17 años y ahí es donde en mi comunidad se hace un certamen. No de belleza, porque quizá no hubiera ganado ni el tercer lugar, pero por No lo diga menos eso. de simpatía, de ser la muchacha como amable. Ya yo trabajaba en la farmacia de mi mamá, la comunidad me conocía y me decían la muchachita que se ríe mucho. Pues la gente conmigo era muy agradable porque yo, si tenía que darle una medicina, llévesela, la paga cuando pueda. O sea, la gente me cogió mucho cariño. Entonces ahí yo vendo muchos boletos y me animo. Pero era un certamen con boletos. Con boleto había que vender para lograr un objetivo que era lo que le llaman las patronales. Que todavía se celebran en muchas provincias de nuestro país. Sí, claro que sí. Allá se hacían las patronales los 21 de enero, en honor a lo que le llaman la Virgen de Altagracia. Altagracia. Bueno, yo creía eso fielmente y como era una devota católica, pues nos involucramos en eso y comenzamos a vender boletos, a movernos por diferentes provincias y todo lo demás. Yo vendí, bueno, sin límite, me fue muy bien, me respaldaron. Pero pasó algo en el encuentro, o sea, en lo que fue la actividad. Todo estaba muy bonito, alquilaron los trajes, tenían coronas, pasarela, desfile, mi simpatía y tal cosa. Le iba a tocar por un año ser la protagonista como de la comunidad para hacer actividades. La Miss Universo del pueblo. Para que tenga una idea, algo así. Y nada, llegó el día y resulta que estábamos todos en una mesa. Pasó algo que eso sí fue lo que me impactó. Yo digo que ahí fue que ya yo entendí por qué mi vida no podía funcionar de manera secular. ¿Qué pasó? Santo, gloria a Dios. Ya yo estaba en primer lugar porque ya yo me lo habían dicho, el comité estaba compuesto como por 5 personas de la comunidad, muy seria, y una de ellas se me acercó como media hora antes y me dijo, tú eres la primera. Ganaste. Me dijo, Evelyn, tú eres la primera, prepárate. Yo lo sentí. Le decían Evelyn porque la farmacia se llamaba Evelyn. Exacto, y todo el mundo me conocía como Evelyn, que después te digo más adelante lo de Elizabeth ahora. Muy bien. Pero mire, mi hermano, lo que pasó ahí. Media hora antes ya yo sabía que yo era la reina y todo estaba perfecto. Pero de repente había una familia que era un poco más acomodada que nosotros. Esas personas tenían factoría de arroz, mucho ganado, camiones. Y Abreu igualmente, éramos primas. Y de repente el papá se pone de pie y dice, todos los boletos que quedan los voy a comprar para mi hija. Pero que ya se había cerrado la venta, no se podía permitir ya. Wow. Y entonces ellos, por agarrar el fondo, hicieron una sesión ahí rápido y le concedieron. Y naturalmente entonces yo no tuve el primer lugar. Pero mis ojos fueron abiertos, Manuel. Yo tenía un velo. Un velo es que creía que todo el mundo era igual que yo. O sea, que eso no se podía hacer. Claro. Entonces, yo sentí, en vez de sentir indignación o rabia o amargura, lo que me dio fue con llorar. Y comencé a ver toda la gente a mi alrededor como si fueran hipócritas. Porque ¿cómo permitieron Aplaudiendo eso? a la que en última instancia se coronó. Y que era mi prima. Wow. Entonces yo ahí dije, oh my God, entonces la vida no es como yo pensaba. La gente no es como yo creo, es como si se me cayeron unas escamas. Entonces yo salí de ahí. La gente se dio cuenta por el aplauso, porque cuando la nombraron a ella, un aplauso fue como que ¡buh! Y cuando dijeron Evelyn Abreu, eso se fue abajo. O sea, para la gente yo gané. Y gané el corazón de la comunidad. Entonces yo sabía que Dios me estaba llamando a ser pescadora de hombres. Ahí se cambió en mí como mi mundo interior, como que yo entendí que debía acercarme más a Dios. Hubo un cambio de radical. Completamente. De ahí es donde se desprende de mí un deseo de venir a la capital, que en ese tiempo se utilizaba la ciudad para venir a vacacionar, donde un familiar, en este caso mis abuelos. Resulta que ya vengo como con esa decepción, pero positiva. No con amargura, sino con deseo de buscar algo. Usted despertó, no fue, eso. O sea, no fue que le dolió a un punto donde se iba a echar a morir, sino que despertó. Esa es la palabra correcta, desperté. Y ese despertar trajo como consecuencia buscar a Dios. Amén. Ahí es donde conozco o me reencuentro con una tía que tenía muchos años en el Evangelio, Altagracia Galván, que también partió. Ella tenía su fundamento en las terrenas de Samaná, con mucha tierra, una señora muy conocida. Y ella me dice, yo tengo una invitación para ustedes como familia el 24 de febrero del 85. Ha llovido un poquito. En el Hotel Lina, en el Salón La Mancha, como ahora mismo lo recuerdo, una cena de la Sociedad Bíblica Dominicana. Entonces yo quiero ir, verá, mi primera vez. Yo no sabía mucho andar en la capital y me sentía como una niña que descubre el mundo. Y ahí en esa cena trajeron un predicador de Puerto Rico, Pastor Torres Ortega, recuerdo como ahora mismo. Yo no conocía nada de eso, yo no sabía que el Evangelio existía. Vuelvo y reitero,
Mi conocimiento de Dios era católico. Conocía curas, monjas, pero no conocía pastores. Entonces ese hombre llega, un hombre bien elegante y cantan mucho bonito. Me siento como que estoy en un lugar que pertenezco a ese lugar. Se sintió cómoda. Cómoda y como que conocía a todo el mundo. Pero algo que me llamaba la atención, que veía un gozo en esa gente como algo vivo, como algo real. Genuino. Que no era pantalla, que no era fingiendo. Y yo que vengo de una decepción, que abrí los ojos, como que comparé los dos escenarios y me sentí como que, ay, pero me siento parte de esto. ¿Y cómo podría pertenecer a este grupo? Oigo el mensaje, comienzo a llorar y el de allá, desde el altar, me señala y dice, la joven que está allá, quiero orar por ella. Y yo me pongo la mano en el pecho y le digo, yo, sí, pase. Entonces el Señor me dijo, a través de él, que me llamaba a su camino y que tenía propósitos conmigo. ¿Qué edad teníamos en ese momento? 17 años. 17 años. Ya yo tengo 50 y algo, 55 para 56. O sea, ya toda mi vida, desde ahí hasta donde estoy ahora, ha sido completamente diferente. Entonces, en ese momento, usted se fue en contra de la familia, porque la familia completa era católica y usted acaba de dar un paso de arrepentimiento al cristianismo. ¿Y qué dijo su mamá? Bueno, mi mamá estaba ahí en la mesa. Estaba porque ahí. Era parte de la familia que ella había invitado. Mi mamá dijo, bueno, usted tiene que estar segura de lo que usted está haciendo. Ay. ¿Por qué usted le va a decir al cura ahora? Yo era la mano derecha del cura. Ay. Sí. Allá en el pueblo. Sí, en el pueblo. Yo dirigía una comunidad como de 60 mujeres. Todas eran mayores que yo. Wow. Y yo era la líder. Yo le daba unos cultos, para decir, ahora le digo cultos. Eran unas reuniones como de 2 horas. Wow. Y yo no sé qué era lo que pasaba ahí, pero todo el mundo salía llorando. O sea, su llamado era O desde sea, yo lo antes. tenía, pero que no lo entendía. O sea, era algo como, no sé, yo decía, ¿qué es lo que hay? Entonces, cuando me paso como de un lugar a otro, mi mamá dice, tiene que estar segura de lo que usted está haciendo, porque ahora usted va a ser evangélica. Y yo le digo, sí, yo voy a ser evangélica, pero yo nunca, es que yo quiero servirle a Dios. Si yo te cuento lo que me pasó esa noche, yo no dormí nada. Dios hablando a mi corazón, porque Dios habla, Dios se manifiesta, Dios es real. Dios habla audiblemente. Claro. Pastor. Así como estamos hablando usted y yo. Claro que sí, yo he escuchado la voz de Dios. Dios habla al corazón, Dios habla a la mente, Dios habla al espíritu del hombre, porque lo sublime del hombre es el espíritu. ¿Y cómo puede el ser humano escuchar esa voz de Dios? Porque hay mucha gente que tiene Inventa. esa necesidad, ese deseo de escuchar. Hay mucha gente que dice que Dios no existe, pero yo sé que si Dios le habla, que si yo puedo identificar la voz de Dios, muy probablemente van a cambiar esa percepción. ¿Cómo puede la gente escuchar la voz de Dios? Por ejemplo, ahora mismo, para que no nos vayamos muy Profundo. Muy profundo. Gente que quizá va a escuchar este programa, la voz de Dios, por ejemplo, a través de mí. Amén. Porque yo soy un testigo de Amén. eso. Y le puedo decir que ahora mismo Dios puede hablar a través de mi persona, de mi experiencia. Y también decirte, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre su corazón y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esa es una manera más clara porque es bíblica. Amén, amén. Y es como Dios habla a O sea, través de Dios una prédica. habla a través de la palabra, habla a través de una persona. De y un puede hablar canto. de una canción. Y también puede hablar directo conmigo. Escuchar su voz. O sea que si una gente incrédulo dice, Señor, yo quiero comprobar tu existencia, háblame. Puede escuchar la voz. Claro que sí, claro. Así Muy como bien. estamos nosotros hablando, así es. De real como estamos aquí. Dios habla. Es una voz imponente. Es una voz que no te da lugar a confusión porque es clara. Pero muchas veces pasa, pastora, que uno va a hacer algo y uno siente un freno como algo que le está diciendo no lo hagas, pero uno no está escuchando una voz. Uno solamente tiene como esa sensación de no lo hagas o sea, no O sé no si te me va a ir entiende. bien. Exactamente. Eso también puede ser la voz de Dios. Claro que sí. A tu conciencia. Eso es lo que la gente le llama un presentimiento. ¿Cómo estamos divididos? ¿Somos que 4 partes, 5 partes? Tripartitos. Somos espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Esas Entonces, ¿y cómo? Ok, el cuerpo yo lo estoy viendo, El lo puedo estuche. tocar. Muy bien. Es la parte física. El espíritu es... El espíritu es la parte más sensible, más noble del hombre. O sea, es como el soplo. Cuando Dios creó al hombre, era un barro. Y dice que lo sopló para darle aliento de Sopló vida. aliento Ese de aliento vida. es el espíritu, que es bien sublime y es lo que está dormido en el hombre. Entonces, la otra parte es el alma, que es las emociones, que es la personalidad, que es todo lo que el hombre realmente es. Y esa es la parte que como que nosotros le llamamos bíblicamente, como que abraza al espíritu, lo tiene ahí como dormido. Cuando tú recibes el toque de Dios para salvación, se despierta ese espíritu, entonces él agarra ya para tener comunión con Dios.
O sea que el espíritu es eso que nos conecta con Dios. Exactamente, lo que hay dentro del hombre. Es la parte que Dios puso esencialmente. Dios creó al hombre, hizo un muñeco, le dio soplo, le dio vida. Y ese soplo de vida es el espíritu que tenemos. El espíritu del hombre, exactamente. Y está adormecido en aquellas personas que todavía no han recibido al Señor, o sea, no son creyentes, no han obedecido así el llamado de Dios para ser cristiano. Porque cuando hablo de cristianismo, no hablo de religión. Hablo de la salvación, que es una relación con Jesús. Amén. ¿Entiendes? Nada que ver con religión. Lo que pasa es que nos agrupamos como evangélicos porque creemos en los evangelios. Amén. Pero realmente Jesús no estableció una religión. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Ahí yo soy buena. Porque entonces la vocación era para predicar, no era para ser abogada, para volver un poco atrás, no era para ser una comerciante per se, una empresaria, pero en Cristo. Amén. No era para ser reina de belleza tampoco. Tampoco reina de belleza. O sea, todo eso prácticamente eran como propósitos para llevarme a donde Dios quería llevarme. O más bien trampolín. Entiendo. O sea, así es como yo lo veo ahora, bien claro, ¿verdad? De lo cual no me arrepiento porque mire la edad que tengo y realmente yo dije, ay, padre, pero yo tenía que conocerlo desde los 11 cuando comenzó esa búsqueda. Pero Dios siempre llega a tiempo. Amén. 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 Entonces, llega la conversión, llega la conversación con su mamá de que debía estar segura de lo que estaba haciendo porque estaba pasando de la religión tradicional a una nueva religión que ni siquiera compatía con el pueblo porque el pueblo no conocía esa religión. Exactamente. ¿Qué hace? ¿Se queda en Santo Domingo? ¿Vuelve al campo? ¿Qué pasó? Me quedé unos días más con mucho temor, con mucho miedo, porque realmente la decisión era fuerte. Y mi mamá no me amenazó, pero me advirtió que usted va a hacer. Ya eso era peso para mí. Claro. Y toda mi familia, mi entorno, todos católicos, todo, para donde quiera que miraba. No había uno evangélico, eso no se conocía. Entonces yo digo, ¿y qué hago ahora? O sea, él me entregó un librito, el predicador, ¿y ahora qué? Y esa era mi pregunta. Ese era el título del libro. ¿Y ahora así mismo, un folletito. ¿Y ahora qué? En español. Sí, en español, basado en el Evangelio de Juan. Entonces yo lo leí completo esa noche. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué hago? Se pasó toda la noche leyendo. Leyéndolo, comiéndome ese rollito porque yo tenía hambre y decía, ¿y ahora qué va a pasar conmigo? Cuando yo llegue a mi pueblo, me van a ver diferente. Tengo que hablar con el cura. ¿Qué hago? La gloria es de Dios. Amén. A los como 13 días bajé. Entonces necesitaba hablar con el cura, pero para sorpresa mía, Manuel, mi mamá comenzó a leer la Biblia de manera extraña. Y a mi mamá también como que le entró algo que tampoco quería de la iglesia católica. Ajá. Me dijo, yo no sé qué es lo que ha pasado, pero yo no quiero ahora ir a la iglesia católica, me siento como incómoda. Ahora le encontré también a ella reservada en esos 13 días. ¿Y su mamá también era una líder de la iglesia? No, esa no era cualquier líder, esa fue la que construyó el centro comunitario que se llama hoy La Sagrada Familia, en el 11 está vigente. Todavía. Ella con sus recursos. Claro, con sus recursos y también con diligencias. Haciendo diligencias en el gobierno de ese entonces, porque mi mamá tenía mucha manera de moverse, muchas relaciones. Y consiguió ayuda. Y con los aportes y ayuda de sus propios recursos, se construyó el centro comunitario La Gran Familia, la Sagrada Familia, que todavía existe allá en el 11. Wow. Entonces ya usted sabe que no era cualquier comunitaria. Entonces cuando yo llego ya yo la veo un poco rara y nos miramos y ella me dice, ¿y qué va a pasar ahora con nosotras? Yo, ella me dijo en la zona que yo estaba segura y ahora la veo también como con lo mismo. Pues nos metimos en un ayuno, no sabíamos lo que era ayunar, nos pusimos a buscar en la Biblia que Jesús dijo que había que ayunar porque el novio iba a ser quitado. Pero ayunar es dejar de comer por cierto tipo por lapso de tiempo, puede ser horas, puede ser días. O sea que si yo dejo de comer de 11 de la noche que me acuesto, 7 de la mañana que me levanto, ¿ya estoy ayunando? No, negativo. Porque ya usted comió y lo que se acostó fue a reposar. Ah, ok. El ayuno es abstinencia más que todo del desayuno y de las comidas subsiguientes del día. Okay. O sea, no hay un horario establecido en la Biblia, pero entendemos que los ayunos son, por ejemplo, si son de 6 de la mañana, 6 de la tarde, 3 de la tarde. ¿Y para qué ayunar, pastora? ¿Por qué usted tiene que ayunar? Bueno, porque el ayuno viene siendo un sacrificio para abstenerse de alimentos que tú puedes comer confiadamente, pero que quiere darle a Dios ese espacio. Jesús dijo que ayunaríamos, porque una manera de acercarnos a Dios no es porque hay que comprar a Dios ni nada de eso, no, sino que es como una manera de nosotros decir, Señor, yo te amo, voy a dejar de comer hoy para estar más cerca de ti, porque el espíritu se eleva cuando el cuerpo está como
como baja. O sea, no sé si me entiende. El o ayuno sea que si el cuerpo está débil, el espíritu se fortalece. se levanta, porque es algo como que es un misterio que no te puedo explicar como claramente, pero sí ahí hay una coinonía. O sea, como es cuerpo, espíritu y alma. Como te dije ahorita que el espíritu está como sucumbido en una posición como ¿cómo te diría? Como cuando está suprimido, pues entonces una de las maneras que el espíritu agarre su hegemonía, su posición original, es que el cuerpo le ceda y el alma. Y como el alma es tan potente, son las emociones, ella la que brilla, la que demanda, la que se expresa. Entonces el espíritu está ahí como dormido. Cuando tú despiertas, él quiere recuperar el terreno. Entonces el ayuno, la oración, la lectura de la palabra, lo alimenta. O sea, el espíritu no se alimenta con comida. No sé si me entiende. Es decir, que la comida o parte de la comida del espíritu es el ayuno. El ayuno es parte de esa comida. Pero, pastor, hay una parte de la Biblia que dice que es mejor la obediencia que los sacrificios. O sea, ¿por qué que se sacrifica? Usted me acaba de decir que el ayuno es un sacrificio vivo. ¿Por qué hay que hacer un sacrificio si la Biblia dice que es mejor la obediencia que los sacrificios? Sí, el tema de eso fue que en la ley ellos querían sustituir, o sea, no había misericordia, era ojo por ojo y diente por diente. Entiendo. Entonces ellos se acostumbraron, tú le hiciste, la vas a pagar. No había misericordia, porque era la ley. Entonces Jesús le quiso decir, no hagan tanto sacrificio, porque a Dios le agrada más la misericordia. A eso fue que se refirió. No anuló el sacrificio, no lo anuló, sino que le puso como prioridad la obediencia porque no hace nada con estar ayunando 15 días. Pasando hambre, como dice uno, y entonces haciendo lo que te da la gana o de haciendo lo que tú quieres y no obedeciendo lo que tienes que hacer. Ahí fue donde Jesús hizo como ese aclarando. Entiendo. Está bien, perfecto. Entonces, pastora, su mamá la encuentra leyendo la Biblia, se encuentra en ese momento donde no saben qué van a hacer. Su mamá era una gran líder. Sí, de la iglesia católica. Y en la comunidad. ¿Qué pasó entonces? Bueno, decidimos hacer un ayuno, como te digo, y bueno, sin saber leímos la Biblia y encontramos lo que era un ayuno. Leímos Isaías 58, que habla de un ayuno, y leímos también en Juan, cuando Jesús dice que los discípulos de él iban a ayunar cuando el novio se ha quitado, y entendimos, bueno, vamos a ayunar porque esto como que es un recurso. Y en ese ayuno el Señor dirigió que teníamos que hablar con el cura, llamamos al cura, y eso fue lo que me sorprendió. Un hombre joven, él era de Estados Unidos, recién llegado, tenía como año y medio, y cuando nosotras le expresamos que no íbamos a poder volver a la iglesia, que íbamos a entregar los cargos, el hombre comenzó a llorar. Y mire lo que él dijo, estoy ante Dios, como que esa palabra, voy a darle cuenta a Dios, dijo, ustedes han encontrado el mejor camino, yo las felicito. ¿Dijo el sacerdote? Sí, el cura, se llamaba Ricardo. Y dijo, yo no puedo ya dar ese paso, pero yo sé que ustedes están en la verdad. De hecho, dijo, oren por mí. ¿De verdad? Sí, pero ya yo no puedo volver atrás, porque lo mío es un convenio, es decir, ya yo tengo un pacto con Roma, él dijo, con el Vaticano. Wow. Esto es algo que no se puede romper. Entonces, ustedes han encontrado la verdad. Mire, y se despidió de nosotros llorando y dijo, pero sí necesito que le hablen a la comunidad. O sea, que empiecen a predicar el evangelio a la comunidad que no conocía el evangelio. No, que nos despidiéramos de la comunidad católica, entiendo. para él no tener como que hacer eso. Hacerlo. Y nosotros accedimos, sí, le dijimos que sí. Entonces un buen domingo, después de la misa, nosotras llegamos y él le pidió a la comunidad que se quedara unos minutos, que nosotros teníamos algo que decirle. Entonces mi mamá le habló y yo le hablé. Y se hizo una oración y salimos por la puerta ancha, como se dice. Naturalmente que perdimos muchas amistades. Sí, claro. Porque naturalmente de una vez se siente como que hay una barrera. Claro. Ahora el otro paso era saber dónde íbamos a ir. No conocíamos iglesia evangélica. Alguien nos habló de que había una iglesia evangélica, la única, detrás de una lomita que había. Y yo seguí un día una hermana, pero yo tenía mucho miedo y me llevé la Biblia en una bolsa negra debajo del brazo para que no supieran que era pero como en la película Cristiano de la Secreta. Parecida. Así mismo. Y decidí seguirla y llegué. La iglesia era bien pequeñita de zinc y el piso era de tierra. Wow. Y habían como 8 o 9 ancianos. Y esa era la iglesia evangélica. Y siempre recuerdo esto, y para cerrar ese tema y avanzar un poco más adelante del llamado, en la iglesia católica los domingos cantábamos, si me importa la iglesia que vaya, si detrás del Calvario tú estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano y hermano será. Pero cuando entré a la iglesia evangélica,
tenían ese mismo tono, pero con otras letras. Ok. Si me importa la iglesia que vaya, porque todas no predican igual. Y de toda la iglesia del mundo, a mí me gusta la pentecostal. Oh, my God. Porque hay gozo. Yo dije, oh my God, pero esta es la mía. Entonces comencé a sentir un gozo que no lo sentía. Y ahí es donde vuelvo y me reencuentro con Dios, igual como lo hice en la cena. Levanto la mano y le digo al pastor, yo recibí a Cristo en Santo Domingo y quiero ser evangélica. El pastor dice, ¿pero esa es la hija de Celeste? ¿Cómo? ¿Qué hace ella aquí? Y yo llorando le dije, yo me convertí en la capital y yo quiero ser cristiana. Wow. Ahí eso fue tremendo. Esos ancianos me abrazaron, me dieron la bienvenida y me hice parte de ellos hasta el sol de hoy. Seguí este camino hasta donde estoy ahora. Gloria a Dios. Pastora, ok, se hizo cristiano en Santo Domingo, se afirmó su fe allá en el 11 de Asua, sí. En el 11 de Asua. Entonces, usted no era la pastora en ese momento. No, para nada, una miembro más. ¿Qué pasó en su vida? Pero antes que todo, porque pastora, la Biblia dice que es pastor. Sí. No es, el llamado no es para los hombres. Eso es lo que yo entiendo también por la palabra. Pero usted, pastora, ¿cómo usted lo entiende así? Bueno, porque este es un tema como que ya podríamos agotar otro espacio para ver si Dios nos da la salida, porque es controversial. No, pero levemente, su parecer, o sea, usted entiende que debió ser pastor y no pastora. Debió ser. Porque para mí la Biblia siempre habla de pastor, no de pastora. Sí, claro, por eso le digo. Pero, sin embargo, hay algo en Corintios capítulo 7, hablando del matrimonio, finalizando ahí ya el capítulo, el apóstol Pablo dice que por el tiempo que estamos viviendo, refiriéndose al tiempo final, que ya los que están casados como si no lo fueran, como los varones como si no lo fueran, o sea, dando a entender que el tiempo se iba a poner por la profecía de Joel también, que en los últimos tiempos profetizarán vuestros jóvenes, vuestros ancianos, y los jóvenes verán visiones y las siervas profetizarán. O sea, ha habido un mover de Dios tan extraordinario que en esta generación, vamos a decir, hay más pastoras de lo normal. Pero en la Biblia, si tú vas a buscar una pastora per se, como que no la va a encontrar literal, porque el apóstol Pablo, cuando escribe, habla de ancianos. O sea, lo que usted me está diciendo es que lo que está establecido es que sean pastores. Sin embargo, el hombre está flojo y Dios está tomando a las mujeres para pastores. Bueno, yo entiendo que aquí hay un caso de soberanía. Yo siempre he dicho que... Pero es que estamos flojos los hombres, pareciera que sí, como que Dios dijo, los hombres están como lentos, están buscando otra cosa y las mujeres están dispuestas. Son más centradas, más puestas para lo que... Saben llorar, saben gemir, saben parir. O sea, como que Dios está canalizando, es lo que yo entiendo. Es una excepción. Eso, es una soberanía divina. Oigan bien, o sea, la pastora Elizabeth está diciendo que ella está de acuerdo con que la Biblia dice que es pastores. Sin embargo, los hombres están flojos. Y ahora Dios, en los últimos tiempos, ha llamado a la mujer a dirigir el pueblo porque también tiene las cualidades. Exactamente. O sea, como que ya esto no es un tema de sexo, de si soy hembra o varón, sino de que hay una necesidad, yo entiendo. Entonces el Señor, mire, una vez usó una burra que le habló a un profeta, claro, y una burra nunca ha hablado. Bueno, la de Disney hablan en la película, pero sabemos que esos son personajes. Pero hacerle hablar una burra para que un profeta frenara su locura, eso nada más lo hace Dios. Entonces yo siento que como Débora también ayudó a Barak a pelear una batalla y le dijo, espérate, vamos a aclarar el tema. Cuando tengamos la victoria, la gloria no será tuya sola. Así que yo estoy incluida en esa batalla. Ah, bueno. O sea que yo entiendo que Dios compartió el ministerio para que haya más apoyo y el trabajo se haga más efectivo. Pero usted no se hubiese opuesto si era su esposo el pastor. Como de hecho lo es. Y te voy a llegar ahí porque también tengo un testimonio de mi matrimonio y toda la vida. O sea, que es una gran historia. No, esto nosotros estamos ni siquiera, yo creo que no estamos ni siquiera en la cuarta parte. Vamos a tener que hacer parte 1 y parte 2. Probablemente. Porque yo hasta un libro escribí todo eso. ¿Cómo? Pero es que todavía nosotros no vamos ni por la mitad de la historia. O sea, estamos a los 17 años y faltan muchísimas cosas. Para que sepa, es que son casi cuántos años. Yo voy casi para 40 en este camino. O sea, tengo más de la mitad de mi vida. O sea, todo lo que conozco, todo lo que tengo, se lo debo a Él. Amén. Y esto es un testimonio, Manuel, para gente que creen que dejar, por ejemplo, una carrera que no la pude terminar, que la dejé simplemente faltándome un semestre. No juegue, pastora. Hombre, ¿cómo que usted dejó la carrera de Derecho faltándole un semestre? Para que sepa. Es que si un hijo mío me dice que va a dejar la carrera en la recta final, ya faltándole 100 metros, no se lo vamos a permitir, ¿verdad que no? Porque eso es ilógico y como que, óyeme. Faltándole ¿en qué universidad? En Óyeme.
O sea, no fue un semestre, era un cuatrimestre. Sí, un eran 4 meses. que Nada eran más. 3 en un año. Ay, Ahí está. Dios mío. El último, el número 11, me faltaba. Pero deja el relajo. Pero te quiero decir que ha obrado para bien, porque de hecho no era la carrera en la que Dios me iba a bendecir. Sí, pastora, pero un anillo puesto en el dedo nunca va a estar de más. Bueno, tengo uno ahora que es el de matrimonio. Estamos con un anillo igualmente. No, esto no es relevante. Lo que quiero resaltar. Y ha corrido la carrera de la fe. Pero estoy en ella todavía hasta llegar a la meta. O sea, yo Amén. entré de una carrera a otra. Es como te dije al principio. Quizás si hago la carrera que era la que me correspondía, psicología, probablemente la termino y Dios la canaliza. Pero cuando me vi confrontada con el derecho, dije, esto es más torcido que cualquier cosa. Y entonces como que chocó con mi mundo interior. Porque fue que usted se desencantó del Sí, derecho. de algo que no iba como a compaginar con lo que yo creía. Como que mis convicciones morales y, ay, padre, yo sentía, y alguien me decía, es que toda la carrera tiene, no, es un tema ya personal, o sea, algo mío, Claro, de convicción. claro. Y Dios me dio a entender que no era nada relevante lo que yo dejaba por lo que Él me iba a entregar. O sea, yo no lo estaba viendo, pero lo sopesé. No, pero mire, Esto es un tema de fe, Manuel. aquí no hay límite de No. tiempo. Aquí sí hay que hacer 2 horas de podcast. No vamos a conocer la historia de esta mujer. Aquí yo tengo un agua, señores, que dice Agua Pan de Vida, que también tiene que ver con ella, que ella es la fundadora de esa empresa. Así es. Esta historia parece que le falta mucho. Debemos conocerla completa. Claro, así es. Lo vamos a Continúe, resumir entonces porque cuénteme. todo lo que piensa la gente quiere saber el final. Claro. Entonces, nada, fue todo así, avanzamos. Y entonces regreso, no me vaya a Santo Domingo, ahí es donde te digo que ya Dios me puso como a elegir. Yo me sentía que, oye, me comenzó invitaciones por aquí, campamento, actividades, Radio Revelación, emisora me invitaban, programas de radio. O sea que Dios la dotó de conocimiento de la palabra para que usted fuera una persona de muchas invitaciones, para que la estuvieran invitando para todos sitios. Así es. Yo no sé por qué, puso una gracia, me usaba el Señor con los dones, la Biblia era dones del Espíritu Santo. La gente me hablaba algo, Dios me daba palabras de consejería y me decían, ay, esa muchacha tan joven. Jovencita. Sí, aconsejando matrimonio. Wow. Sin haber tenido experiencia de nada. ¿Y novio? ¿Usted tuvo novio, pastora? En mi carrera de cristiana, no, enamorado bastante. Pero no antes. Porque, a ver, si uno revisa la historia, las abuelas se casaban de 12, de 13, de 14 años y usted se conservó. Usted no era cristiana y usted llegó a los 17 años al evangelio y no me había casado ni nada de eso. No fue que la devolvieron. Porque... No. Parece que yo venía también como con un poco de herencia de esa trayectoria de edad, porque a mi familia se casan tarde. De parte de mi mamá. Pero yo supongo que sus amiguitas no contaron la misma historia. No, ya se iban desprendiendo de los 19, 18, porque es cosa de campo. ¿Y usted tuvo muchas amigas en el campo que se casaron temprano, de 12, de 13, de 14? Se iban porque no se usaba mucho casarse. Sí, porque una niña no se puede casar. Se iban, era. Como se que la llevan. Sí, así era que se hacía antes. Mi mamá como que preveía eso y como que se alegró de que Jesús entrara temprano a mi vida porque eso como que me guardó. Amén. Eso es lo que ella entendía. Amén. Entonces, la están invitando para emisoras, para campañas, para campamentos. Exactamente. Bueno, me hice internacional. Ahí comenzaron los viajes internacionales. ¿Y la visa, pastora? Ay, eso fue otro testimonio. El Señor le dijo a mi mamá, búscale visa. Mi mamá tenía visa de mucho tiempo. Ok. Y dijo, el Señor me dice que vayamos al consulado. Para ese tiempo era muy fácil. ¿Qué edad te tenía en ese momento? Yo tenía 19. Ya era mayor de edad. Sí, entonces ella me llevó y en la primera entrevista me dieron 5 años de visa. Bien. Entonces mi primer viaje fue a Puerto Rico. Pero era popi de verdad, porque la gente que viene acomodada en el pueblo, la mamá visa de todo el tiempo, porque en aquel tiempo no viajaba todo el mundo, me imagino. Todo el mundo no viajaba, eso era algo muy fino. Ahora no, ahora todo el mundo tiene visa. Pero no, entonces, mi mamá. Va a Puerto Rico. Voy a Puerto Rico, conozco muchas iglesias, entonces conozco el ministerio de G. Ávila. Ya el Señor me comienza a levantar como en otro nivel, conozco mucha gente. Ya estoy en un mundo el que quiero, el que me siento bien. Teníamos 20 años en ese momento. Ya yo tenía 20 para 21, comencé a conocer muchas personas, me invitaban para allá. Después me invitaron a Estados Unidos a una campaña. Una señora, Massachusetts, mi primer viaje a Estados Unidos. Oh my God, eso es para mí impresionante. Oye. Del campito de Azo, al primero de San Juan, después de Azo, Santo Domingo y ahora en Massachusetts, en la gran wow. urbe. Ya yo me sentía, oh my God, como esto vale la pena. No vi que dejé nada, o sea, ya yo no me acordaba. Y de hecho, Manuel, me he encontrado con personas que terminaron la carrera, que nos hemos reencontrado. Y si tú supieras que el papá de Javier
también estudiaba conmigo en la UIM, y yo ya fue que supe que era el papá de Javier. Javier es uno de los muchachos de la iglesia. Sí, ajá, después te cuento ese tema. Okay. Y ahí me encuentro con gente y me han dicho, ¿y cómo te ha ido? Yo digo, súper bien. ¿Y de qué vives? ¿Y cómo te ha ido en la carrera? No, acuérdate que yo no la terminé. Y me han dicho, wow. Y yo lo he traído a la casa y lo he invitado a la iglesia, no para que vean, como digo yo, mi gloria, sino para que conozcan mi historia. Y me dicen, ¿pero cómo pudiste? Yo digo, no, yo no, lo hizo Dios. Dios. Porque la gente cree que solamente se vive de una carrera. Ok, yo admiro el que termina y Dios lo bendice. Pero también yo digo que mi testimonio es para ver que también de Dios, de su llamado, de serle fiel a Dios, también eso tiene una recompensa. Pero entonces usted estaba estudiando, no trabajaba, no predicaba la palabra. Trabajaba en la obra, o sea, lo que le llamamos la obra de Dios. O sea, usted vivía por fe. Por fe. Pastora, ¿y cómo que la gente puede vivir por fe? Sí, Pero es un tema muy complicado porque eso también se malinterpreta. Y muy feo, porque también hay que decir lo que va. porque la gente lo que dice es que los pastores viven de las ofrendas, de los pobres siervos que van y llevan su chelito a la iglesia, y de ahí los pastores son multimillonarios la mayoría porque viven de la ofrenda. Es cierto eso, y da pena decirlo, como uno lo dice con dolor. Es que, de verdad, cuando hablan de los pastores, uno se incluye porque estamos en el mismo grupo. Claro. Pero realmente no todos somos honestos, no todos vivimos, como dice la Biblia, de la fe. Pero no de la fe como para que se convierta en un libertinaje, sino del llamado de Dios, que honra al ministerio, que da testimonio de integridad. Entonces Dios prospera eso. O sea, usted puede decir que usted vive por fe, pero no vive de las ofrenditas que llevan los hermanitos a la iglesia. Esa, por decir algo, como no trabajo en lo secular, porque nunca he trabajado en una oficina ni en una empresa secular. Todo lo mío desde esa edad ha sido el llamado. Ahora bien, ¿cómo se explicaría eso? Bueno, dentro del llamado hay momentos de necesidad, porque al tú no tener trabajo propio para tú producir tus propios recursos, tiene que depender de Dios. Claro. Eso es lo que le llamamos vivir por fe. Amén. Es una dependencia de la soberanía de Dios que te llamó. Y dice que el que sirve en el altar, que viva del altar. Viva del altar. O sea, eso tiene sus consecuencias. Claro. No es que siempre va a ser un apogeo. Hay que comenzar por de cero. Por ejemplo, yo tengo un testimonio que después te puedo decir un poquito para que la gente vea que esto es completo. Ahí es donde... Aquí no hay orden, pastora. Diga ese testimonio y después volvemos atrás. No hay problema con eso. Ahí es donde ya yo, Manuel, avanzo, entonces ya entro en un nuevo nivel, que es lo que te digo, viajo, voy a Estados Unidos, hago campaña, pero entiendo como que todavía lo mío no se ha desarrollado. O sea, estoy como misionera, como evangelista, como predicadora, pero entonces yo no sabía que tenía un llamado pastoral, hasta que en un segundo viaje a Estados Unidos, ahí es donde conozco a un pastor colombiano, y por palabra de Dios, me dice, Dios me trajo para que te conociera en una casa que yo estaba. Y me dijo, por palabra de Dios, te tengo un ministerio pastoral, un llamado. Y ahí es donde yo entiendo ahora que entro en otro nivel de fe. O sea, ese pastor, en nombre de Dios, le dijo que usted iba a ser pastor. Dios le revela por el don del Espíritu Santo, que le llamamos don de ciencia y profecía, que es un conocimiento anticipado de algo futuro. Eso lo revela Dios. No es adivinación ni nada que ver. Conocimiento anticipado de algo futuro. Señores, escuchen bien. Conocimiento anticipado de algo futuro. Déjame llamar un traguito de agua para entender esto, porque aleluya, está un poquito complejo. Santo, realmente. Gloria a Dios. Ese señor nunca me había visto. El pastor apellido de la Rosa. No, o sea, no era que conocía su historia, conocía que usted era líder en el campo. Para nada. A él simplemente le dijeron, hay una misionera dominicana que anda aquí en Queens, allá en Estados Unidos, y dice, para que usted le invite a predicar. Él dice, no, yo voy a conocerla porque el Señor me habló de ella. Cuando Dios te habla de alguien y te dice tu trayectoria de tu vida, de la A a la Z, sin verte nunca. O sea, esa persona empezó a decirle su pasado sin haberla conocido antes, y también le profetiza el futuro. Wow. De años adelantados. Me marcó eso, que yo llené un cuaderno y me dijo, como señal de todo esto, comenzarás un ministerio a llegar a tu país, y como señal alguien te va a regalar un carro rojo. Anótalo. Aprende a manejar. Espérese, pastora, espérese. Es que yo estoy muy rápido. Vamos al paso. Que él le dijo que aparte del llamado le iban a regalar un carro, y le dio el color del carro.
Para la gloria de Dios. Pero pues, Aprende a manejar ya porque ¿usted no alguien... sabía manejar? No sabía. Yo no nada. Aprendí en señores, obediencia. pero Dios habla, parece de verdad, Que sí señores. habla. Porque, o sea, el color del carro, que aprenda a manejar, que se ponga ready, porque ese es el otro problema también, que mucha gente le está pidiendo a Dios un carro y no sabe manejar. Pídale el carro a Dios, pero vaya aprendiendo a manejar. Haciendo su y parte. Y si esa oración es contestada. Exactamente. Es que la fe sin obra es muerta. Ciertamente. Eso, la fe sin obra es eso va muerta. junto. Pues yo llegué al país justo creyendo esa palabra de ciencia dada por ese profeta. Eso es bíblico. Esa es otra cosa, hay que creer también, Creer. porque cualquiera le dice, Dios, regálame una casa grande, y no lo está creyendo. Exactamente. Entonces tú no haces nada con pedir. Dice que pida con fe, no dudando nada. Porque el que dude es semejante a las olas del mar, que se mueven y no están estables. Yo creí esa palabra de ciencia y usted no lo va a creer. Aprendí a manejar y no había pasado un año cuando una persona embarca un carro rojo desde Florida, marca Buick Regal para ese tiempo, un carro único en el país. Dicen que la Colgate tenía uno. El Buick es una marca de lujo. Es un carro fino. Sí. Ese carro venía con mi nombre para que yo lo sacara y que ese era mi carro. Me acordé de la profecía. Un carro rojo te regalarán. Entonces no podía ¿En dudar. qué año fue eso? Estamos hablando, oh my God, yo creo que más de 30 años, pero yo ni siquiera me había casado cuando ese carro llegó. Ya para este ¿Y qué próximo año era el carro? ¿Era cerca del año? El carro era cerca del año. Estábamos hablando como del 96, por ahí, póngale, 95. Por ahí. El año en que llegó el carro fue el 95. En que llegó el carro. ¿Y el carro era de qué del año? 92. Ah, pero era un carro casi del año. No, nosotros se nos iban atrás la gente porque creen que gente de dinero que anda ahí. Y era yo Pastora, y después mi esposo. Eso fue un regalo de Dios. para la gloria de Dios. O sea, y señores, rojo. eso es por fe. No, eso es tremendo. Son tantas experiencias que yo puedo amanecer aquí contando y todas reales. Pero espérese, ¿y usted tenía a su esposo ya en ese momento? Todavía no. Por eso te digo, al tiempecito entonces, porque Dios fue todo en orden. El carro fue como para un testimonio mío personal. Ok. Al menos del año, ya Dios me manda a Venezuela. Espérese, ¿a dónde? A Venezuela. No estamos hablando de Estados Unidos ahora mismo, pastora. Pero estamos brincando, te estoy diciendo que no me puedo quedar en un solo lugar. Entonces, usted viene de República Dominicana, Se cumple sigue la trabajando, palabra. sigue predicando. El Señor le da una iglesia en ese momento. Todavía no. Estábamos Ok. trabajando como con células, un grupito. Pero llegó el carro de la profecía. Llegó el carro que selló la profecía. Dije, Y bueno, en esa ¿en profecía serio? también le hablaron del esposo, pastora. No me habló del esposo. Ok, no, porque- Eso se quedó como que no existía. Yo pensé muy que bien. nunca me iba a casar, pero yo dije, bueno, como Pablo se quedó eunuco, seguramente Dios también me va a decidir a mí Pero eso. usted tenía atracción por los hombres, Claro, obviamente. claro que sí, pero tenía el temor de Dios y el cuidado de no hacerlo yo. Usted quería que fuera Dios que le dijera, así como le dijo que el carro era rojo, que su esposo iba a ser un moreno alto, un blanquito bajito. O que me dijera algo para yo no elegirlo por mi cuenta, porque eso yo también le tenía un poco de miedo tomar esa decisión. Y justo a los 26 años, estando en Espérese, 26. Ya tengo 26. Pues ya como que está pasando la juventud, no, pastora, ahí. todavía yo estaba entera. Ok. Y hago un viaje por tercera o quinta vez de misión con una hermana, hermana Elena, que yo le llamo mi Noemí, yo soy Ru para ese tiempo, que ya ¿Una entraríamos hermana en esa etapa. contemporánea con usted? No, una anciana que ahora tiene 90 años. Ella tenía sus 50 y pico para ese tiempo, pero Wow. servía como mi escudo, pues mi salvaguardadora. Ella representaba madurez y respeto. Y cuando la gente me veía con ella, me respetaba. Yo era bien joven, pero ella era bien mayor. O sea, que los siervos de por ahí andaban a distancia porque usted andaba con Un escudo, Ah. una anciana y no cualquier anciana. Entonces resulta que en Estados Unidos, otra profeta me dice, el Señor me dice que tu esposo está en Venezuela. Yo me quedo, pero yo no ando buscando esposo. Ya marcó algo para mí y yo dije, bueno, tengo que ir a Venezuela. Pero, o sea, le habló un pastor cuando fue a la campaña. Ajá. Entonces, vuelve a Estados Unidos en un segundo viaje, Sí, un siguiente viaje. un siguiente y viaje. una profeta le dice a usted que su esposo está en Venezuela. Así me dice, de O repente. sea, no en República Dominicana, No. no en Puerto Rico donde usted había ido, no en No. Estados Unidos donde había ido, sino en Venezuela. Que nunca había ido, ni por la mente me pasaba ese país, ni sabía que existía. Y se podía entrar con visa americana a Venezuela en ese momento. Pero había que buscar una visa especial cuando eso Venezuela no estaba como está ahorita. Venezuela era Venezuela todavía. la señora Venezuela. Para darte una visa exigían mucho para ese tiempo. Me facilitó, me fue más fácil porque tenía visa americana y ellos lo toman en cuenta. Bien. Pero igual te piden los requisitos, igualito todo. Carta Le de la dice que su iglesia. esposo estaba en Me dice, Venezuela. mira, el Señor me reveló que tu esposo lo vas a conocer en Venezuela. ¿Y a quién usted tenía en Venezuela, pastor? A nadie.
Nunca había ¿Y para ido. dónde, quién usted iba? Pues le dijo el nombre, por lo menos. Le dijo, mira. No, nada. Está allí en Nada, ni en me dijo el Quejido nombre. Y Cuervo, Venezuela es en súper grande, Caracas. dígame. Sí, exacto. Eso es un territorio, mire. Pues nada, pasó un año. Y al año, porque yo no le di importancia, yo dije, pero que yo no. Su profecía se cumplían con un año de distancia. Parece que, era. mira, ahora que tú lo dices, tenían como ese perfil. Y al año me entró una inquietud, digo yo voy a buscar los requisitos de la visa de Venezuela porque siento como que ya el tiempo. Y justo a los 27 años, vamos a Venezuela. Yo no conocía a nadie, nos compraron unos vuelos en Puerto Rico una familia, llegamos a Caracas, nos envolvimos en una actividad que estaban haciendo, conocimos unos pastores en el avión. Pero vamos por parte, pastora. Es que esto es muy fuerte. Usted arrancó para Venezuela sin un hotel reservado, Y con sin saber poco para dónde dinero. iba, sin dinero en los bolsillos. Y otra persona, o sea, Elena y yo, para ese tiempo. Eso Señores, era lo que le llamó fe, por hay eso que tener le fe de digo. verdad para andar de esa forma por la vida. Para que lo sepa. Eso es algo de lo que le llaman locura en el mundo, ¿me entiendes? Y llegamos al aeropuerto y de repente vemos unos pastores que venían en el mismo vuelo y están hablando de una convención que no sé qué, que en Caracas, y es el aeropuerto de Tamaiquetía. Y yo me acerco y le digo, pastor, ¿y dónde es esa actividad? Y me dice, ¿y ustedes están incluidos? Digo, no. Pues véngase con nosotros, móntense en el autobús. Oh, Nos montó en el autobús y llegamos a la actividad. Ahí estábamos todas hospedadas y daban comida. La actividad duró 5 días, pero a los 5 días había que buscar para dónde irse. ustedes estaban en beca 5 días. Estábamos becadas por 5 días y gozamos de la actividad. Eran conferencias, Luis Muñoz Rivera, eran muchos predicadores buenos. Pero bien. Y nos gozamos. Pero en esos 5 días hicimos amistades. Y de esas amistades nos llevaron a Valencia. Y en Valencia nos llevaron a Maracay. Y en Maracay estaba el hombre. Ay, llegó el momento. Ay. Pero está bien, pero usted andó en varios pueblos. Pero Entonces, escúcheme, yo tenía una señal. A mí Dios me había hablado y me lo mostró en sueño. Yo lo iba a ver. Cuando yo lo viera, yo iba a saber que era él. pero que estaba apoyado. Ahí había un detalle, ya había un detalle, porque tú no te puedes mover nada por una Pastora, profecía. y cuando usted lo vio en ese sueño, usted dijo, ese es el hombre que a mí me gusta. No, yo no estoy hablando de mi gusto. Está Porque bien, yo sé, pero que uno dice, porque hay gente, supongo, que pelean con Dios, señor, pero es Eso no media es mi perfil. fea. Así no, señor, un chimba bonita, señor. Ponle algo, ¿verdad? No, el hombre no era feo, pero no era... No era su tipo. Exactamente, digo yo. Dios mío, cuando... el Señor me dijo, son 30 días que va a estar en Venezuela. 30 días sin dinero. Sí, y 30 días estuvimos y no nos faltó nada. De casa en casa, de iglesia en iglesia. Y en la última iglesia que nos invitaron a predicar, él era el pastor de esa iglesia. Pero espérese, en el día 20 no había pasado nada. Ni el 22 ni el 20. 23. El día 29, para que se cumpliese lo que me dijo Dios a mí. Le dio 30 días y el día 29 fue que lo vas a apareció el conocer. personaje. Y aparece el hombre el día en la noche. Al culto, que él no estaba ahí. Y ya él tenía la revelación y él se había soñado con usted también. No, para nada. Ay, Ese hombre Dios estaba en otra mío. situación. Pero cuando yo lo vi, le dije, este es el hombre, hermana Elena. Ese es el hombre del sueño. Y ahí comenzó otra historia, pero la gloria de Dios al año también, o menos del año, nos casamos. Pero espérese, ¿usted Ya. se fue a vivir para Venezuela? Yo tuve un proceso en Venezuela, pero todo lo mío fue aquí. A los 30 días usted regresó para Santo Domingo. Sí, porque esa era la profecía. Yo Pero fui a hablaron, se Venezuela. enamoraron. No, yo lo saludé, me le presenté, hicimos un poco de su casa porque la mamá nos invitó a cenar. Y la mamá es que cuenta la historia. Él era el pastor, pero no estaba activo en ese momento. Tenía Ok. una situación. Ok. Y el Señor me pone a ministrarle. A él. Ajá, y sin le usted, habla. sin usted Sí. haberle dicho nada. Nada, todavía. sin él sabe quién soy yo. Él dijo, la mamá le dijo, mira, esas son las misioneras que están en la iglesia para que cenes con ella. Y ella preparó cena. Y en la mesa cenamos y lo que sea. Y al día siguiente él nos encaminó a la parada para tomar el bus para irnos al aeropuerto. Y yo le digo, nos vemos pronto. Y a los 4 meses yo volví a Venezuela. Ya, para decirle la verdad. Pero que usted se fue y no le dio ni siquiera una pista al hombre. No, eso fue, mire. Ay, Dios mío. Ese es un testimonio que después vamos a hacer otra entrevista para contarlo con detalle, porque Ok, no todo el entonces- mundo se casa así. Vuelve a Venezuela. Vuelvo a Venezuela. 4 meses después. Exactamente, para un mes que se llama marzo, por ahí, y ya nos casamos en abril. Pero espérese. Ya, eso no se lo puedo contar ahora mismo porque eso es demasiado fuerte. Espérese, sí, está bien, no me lo cuente, pero Ay, yo necesito ay, ay. como entenderlo. Usted va a Venezuela, regresa a Santo Domingo, 4 meses después vuelve a Venezuela.
Le En dice al marzo. hombre en marzo que él es su esposo. Le declaro la verdad de Dios. O sea, le dice, dame amores. Bueno, en los términos que tú lo puedas poner. Y en abril, en marzo le dice que él es su esposo y en abril El 24 de contraen abril nupcias. hacemos boda civil y el Allá mismo. Sí, y el 11 Otro de mes en mayo boda en la Venezuela. iglesia. Exactamente. El 24 de abril boda civil y el 11 de mayo boda eclesiástica por un pastor amigo del que le dijo, mi amigo, te voy a llevar a la tumba. Tú no conoces a esa mujer para casarte tan rápido, pero si ese es tu deseo, lo voy a hacer. Hizo la ceremonia. Pero él está basando... Usted estaba en olla. Él está basando de los bolsillos en buen dominicano, ¿verdad? Y no se sabe cuál de los dos tenía más olla. No relaje, pastora. Es un testimonio, por eso te digo. O sea, usted se va a Venezuela, Ay, ay, ay. conoce el hombre de su vida, revelado por el Señor, no tiene un peso. Cuando habla con él, tampoco tiene un peso. Se casan y... No. Todo eso lo hizo el Señor. Eso se llama fe. Esos son puntos muy profundos de la vida cristiana que muchos se han aprovechado de ella naturalmente y otros no lo creen. Pero realmente es verdad. Ok, entonces, llega mayo, hace la boda por la iglesia. ¿Qué hacen? Vienen a Venimos Santo para Domingo. República Dominicana. Ok. Él nunca había salido de su país. Y entonces el Señor usa a mi mamá. Nos manda los pasajes. ¿Verdad que la doña estaba bien? Sí, y ella Bien. tenía su comodidad económica, nos compra los pasajes y llegamos aquí a este país, a donde ya estamos establecidos. Aleluya, gloria a Dios. Él había soñado con un país que no conocía y lo veía oscuro. Me dijo, en el país donde usted vive se va la luz. Para ese tiempo aquí se va mucho la luz. Ay, Dios mío, lo apagó de brillar. Y exactamente como él lo vio, así era. O sea, no había duda de que Dios nos había unido. Eso es increíble, ese testimonio. Nosotros tenemos ya 28 años casados, de los cuales han salido 2 hijas, o sea, biológica. Tengo una que es de crianza, que es mi sobrina, que es como mi hija primogénita en cuanto a la edad. Pero las 2 que parí se llaman Natalia y una se llama Jocabé. Y la Ok. que cría se llama Elizabeth, que lleva el nombre postizo que ¿Se yo lo llevo. puso usted? Cuando nació se lo puso su papá, Oscar. ¿En honor a usted? En honor a mí. El nombre de Elizabeth, para responder a tu pregunta del principio, viene como un apodo que el Señor me dio. El nombre de la mamá de Juan el Bautista es Elizabeth. Y el Señor me dijo que en el caso mío significaba pacto y compromiso divino. Entonces el Señor me dijo que así me llamaría él. Entonces yo lo exterioricé y la gente se acostumbró a decirme Pastor Elizabeth. O sea, que así como pasó con Jacob, que le cambiaron el nombre Exactamente. a Israel, así Exacto. pasó con usted. Exactamente. Doctora, pero fue un llamado fuerte el suyo. Llamado fuerte, muy profundo. Nosotros tenemos ya un tiempo trabajando aquí en República Dominicana. Pero vamos a saltar un poquito, vayamos a la fundación de la primera iglesia. Amén. ¿Dónde Cuénteme. estamos? Donde estamos actualmente. Que es ¿Dónde están actualmente? Sí, le Ok. llamamos la iglesia central o la iglesia madre. ¿Cómo se porque, llama la iglesia? Iglesia Pan de Vida. O sea, Pan de Vida. Es un ministerio realmente porque tenemos como una organización. Se llama Micripan, sería Ministerio Cristiano Internacional Pan de Vida. Internacional, porque usted fue internacional desde el principio. Bien. Exactamente. Hemos viajado por muchos países desde entonces. En algunos hemos fundado, en otros solamente hemos trabajado como misioneros. Pero las obras están firmes aquí en República Dominicana. Ya la iglesia tiene hijos, unos cuantos. Hasta en Haití tenemos una obra. Una obra en Haití. Sí, para la gloria de Dios. Pero con pastores haitianos Con o un pastor, dominicanos. sí, pastor haitiano y la esposa dominicana. Eso también es otro testimonio. Mi esposo, como ya tiene la experiencia y era pastor ya realmente graduado, él hizo el Instituto Bíblico en Venezuela, en la Asamblea de Dios, y ya él tenía la experiencia. Lo que le faltaba era adaptarse a la visión, al ministerio, al llamado y al país, que lo ha hecho con mucha naturaleza. Ya perdió el acento, o sea, ahora mismo es más dominicano que venezolano. Ay, Dios mío. Y de ahí nacieron unas obras más. Estamos trabajando en la iglesia principal, que está ubicada en el residencial Don Oscar, en la calle Cuba 32. Es la sede, porque de ahí salieron hijos, que ya le llamamos obras. Están en diferentes provincias de la República. O sea que no solamente se quedó en la iglesia que fundó, sino No. que salió a fundar más iglesias. Exactamente. ¿Y cuántas iglesias son? En total son como 9. Ok. Incluyendo la de Haití serían como 10. Ok. Con algunas obras que son, como le decimos, Campo Blanco, como Juan Bosch, que son Mamón de Guerra, por ejemplo. Y una cosa, Manuel, que de verdad ha impactado, y es que Dios nos ha bendecido. Nosotros pasamos un proceso de mucha escasez, para, como decirte ahorita, que no todo es brillo ni gloria. El llamado de Dios
tiene mucho sacrificio, como tú dijiste ahorita, mucha obediencia. Hay cosas que están detrás que no se ven, que uno la vive, que son experiencias, pero te afirman en la fe. Amén. Esa parte la gente casi no la ve, pero nosotros supimos, por ejemplo, mi esposo taxió un tiempo, o sea, conchó, no taxió, lo que era concho con el dedito. Concho. 11, 12, 13, 27 Exactamente. derecho. La ruta de Isabel Aguilar, Las Palmas de Herrera, esa era la ruta de él por 3 años. Trabajó como concho. O sea, hicimos trabajo. Pero, wow, pensándolo así, pastora, en Venezuela era un país con mucho desarrollo, con petróleo, muy rico. Y este hombre viene de aquella nación. Es como que venga un americano y se ponga a conchar. Exactamente, para que tenga una idea. Y él estuvo de acuerdo con conchar desde el principio. O sea, a él no le importó. Él no le importó porque él entendió que Dios lo llamó a vivir y a trabajar en este país. Amén. Y él lo veía como que eran propósito y proceso. Vivimos un tiempo en Herrera, entonces ahí él trabajó. Luego, ¿cómo le digo? Nos mandó diferentes obras. Nosotros tuvimos un tiempo de mucha escasez en el paraje donde yo nací, que se llamaba Santa Yegua, que es donde te dijo que ahora eso es finca. En San Juan de la Maguana. Sí, ya ahí no vive casi nadie, sino algunos parceleros con su casita. Ahí nosotros fuimos como quiera a hacer un trabajo misionero. Entiendo. Compramos un terreno y casi duramos 1 año. Entonces ahí vendimos pollo para subsistir. O sea, ese pollo vivo que uno compra para venderlo por libra. Estuvimos también vendiendo un tiempo quipe en un colegio. Siempre tuvo el apoyo de su mamá económicamente. Pero llegó un tiempo que sentimos como que ya era tiempo, porque no podía depender ya de sus recursos, sino de los de Dios. Amén. Ahí tenía que mi fe ser probada de una manera más fuerte, porque ya yo tenía una familia. Claro. Entonces sentimos que ya teníamos que dejar que ella hiciera otra cosa con sus recursos y nosotros depender ya de nuestra fe. Pero ustedes se van al campo a vender pollo, a vender quipe. Para subsistir, que vendíamos quipe aquí en un colegio por aquí, por la avenida Mella, de monja, nos dieron un lugar ahí para vender quipe con jugo, duramos 2 años haciendo eso. Eso servía para nosotros pagar la renta, ayudar a la comida, entre algunas ofrendas que nos llegaban, que nos regalaban, aportes que alguien nos conocía y Dios le ponía en su corazón que nos bendijera. Pero Dios me dio una promesa y yo siempre la esperé. Nunca me dijo de riquezas, sino de bendiciones, que son lo que yo le llamo las añadiduras. Amén. Todo lo primero es el reino de Dios y su justicia. Ese es mi llamado, esa es mi fe. Yo entiendo que la fe de Dios no se aprovecha, no es un negocio. Para muchos que creen, porque hay muchos casos, y es triste decirlo, hay personas que han aprovechado la fe para vivir de ella de manera, yo diría que hasta ilícita. Hay muchos pastores involucrados también en esos temas de por el amor al dinero, porque el amor al dinero es el peligro, no es tener dinero. O sea, que yo puedo ser rico y ser cristiano. Claro que sí, puedes ser millonario y ser un verdadero cristiano. ¿Y entonces cuál es el problema? El problema está en amar al dinero. La Biblia lo dice que esa es la raíz de todos los males, la codicia. El poner el dinero por encima de Dios. Exactamente, el querer aprovecharte de las situaciones de dinero para tú abastecerte, para vivir una vida egolátrica, sin pensar en el prójimo. Por ejemplo, los recursos que entran al Ministerio Pan de Vida, el Señor permite que aquí se distribuyan en el mismo crecimiento de la obra. Entonces ahí es donde surge la idea de hacer una inversión. Conocimos unos pastores en Arroyo Hondo hace muchos años. Ellos son bautistas y ellos vendían los equipos de agua, de procesamiento, y nos dio la idea de una planta. Nos dio los equipos y los fuimos pagando. Ah, no, que el que ve la planta ahora, esa mega planta, dice... Tremenda. Es una compañía, quizás no ha surgido más porque estamos en un lugar un poco cerrado, que es su residencial, y esto casi siempre se pone en lugares más populares, donde sea más accesible a la gente, pero de todas maneras lo hacemos como un servicio también a la comunidad. O sea, que fue con los equipos a crédito que ustedes comenzaron. Sí, no fue que ustedes tenían un menudito por ahí o que la doña apoyó. No. Un crédito y nosotros teníamos como le llamo, un inicial. Okay. Entonces él tuvo la confianza en nosotros y dijo, con eso se ayudan, con eso ayudan la obra. Y también, ¿cómo se llama? Empleamos hermanos que también les sirva a ellos de ayuda. Tenemos... O sea que también dentro de la fe, como pastor, pastora, pueden trabajar, pueden tener negocios y eso lo que hace es que aporta. Exactamente. Porque muchas veces vemos el pastor simplemente como el que come de lo que dan los hermanitos. Pero usted está diciendo que usted ha sabido vivir por fe y que también ha sabido emprender, porque me habló de los kipes, me habló de pollo, sancochado frito, lo vendíamos de cualquier manera. Completamente. O sea, ustedes vendían pollo matado, picado, sí, y el que quedaba, como no había luz, lo hervíamos y lo vendíamos frito en la noche. Para los parceleros. Pero bien. Y nos ayudábamos.
Tuvimos un proceso de mucha escasez, pero todo eso era, como yo diría, como para llevarnos a la meta. O sea, había que pasar. Para serle fiel a Dios, primero en lo mucho, hay que ser fiel en lo poco. Dios nunca te va a bendecir si tú no pasas los procesos de escasez, porque Dios se tiene que asegurar que esa persona no va a usar los recursos de manera indebida, sino para el propósito por el cual se lo ponen en sus manos. En ese sentido, nosotros hemos entendido que lo que Dios nos ha dado ha sido producto de este llamado, de nuestra obediencia y sobre todo del amor de Dios para mostrar verdad. Yo soy un testigo vivo de que eso funciona siempre y cuando el llamado sea genuino. Amén. No que tú te hagas pastor, como ahora hay más pastores que banca. Ahora hay más iglesias. No, vamos a hablar claro, porque esto se ha hecho un negocio. De verdad que sí. A mí me duele decirlo, pero es tan real. A mí me duele porque lo he visto. Bendito sea Dios. Yo digo, ven acá, yo he contado como 5 iglesias en tal lugar que voy. ¿Y cuál sería de verdad el llamado? ¿Serán las almas? ¿De verdad será salvar gente? ¿De verdad será el poner tu vida para otro? ¿O será lucrarte de esa vida? O sea, esos casos se Lo que pasa es que tenemos por costumbre el ser humano, no solamente en República Dominicana, sino en sentido general, que si vemos que algo da resultado, vamos a imitarlo a ver si yo también tengo resultado. Y probablemente hayan visto muchos pastores ricos, millonarios o que aparentan tener dinero. Sí. Y dicen, vamos a poner una iglesia a ver cómo me va. Yo supongo que tiene que ver con eso. Sí, exactamente. Y eso no va a funcionar. Eso al contrario, Manuel, eso le va a dar un mal testimonio porque ese no es el plan original de Dios. Amén. Pastora, entonces esto que usted tiene en la mano es el libro suyo. Ese es el libro. Patricia E. Abreu, Pastora Elizabeth, Mi Caminar con Dios. Exactamente. Se ve, ¿verdad que sí? Se ve bien. Aquí estamos contando la historia, pero completa, porque todo lo que usted me está comentando, aquí hay ¿cuántas? 100 y pico de páginas, creo que son. Aquí dice 168 páginas y cabe aquí todo el testimonio. Bueno, ahí está resumido también, porque hay una parte sí, exactamente. Lo que de verdad se debe saber por el momento está plasmado en estas letras. Esto es un libro que se ha hecho para la gente. Bueno, gente me ha llamado de diferentes partes, que ha llorado mucho, se ha identificado, porque tiene historias tristes, pero también historias alegres. O sea, se ve la realidad del llamado. ¿Y dónde la gente lo puede comprar? Nosotros lo tenemos aquí en Light Design. ¿Qué es Light Design? Light Design es diría que una pequeña empresa, es un negocio que han emprendido unos hermanos de la iglesia y está ubicado exactamente también en la calle Cuba, casi frente a la iglesia Pan de Vida, en el sector Don Oscar. Ellos son de los que hacen todo tipo de impresión. Aprovecho para hacerle la publicidad a buen precio. Sin aprovechamiento, con calidad. Light Design. Light Design, ese es el nombre correcto. Pero tú como que la conoces. Yo soy socio, señor. Exactamente. Frente a mí está el socio fundador. Y de verdad les digo que los trabajos son bien en calidad buena y con mucha seriedad y responsabilidad. Gracias. Les recomiendo para cualquier trabajo que quiera hacer, para cualquier camiseta, lo que sea. ¿Y dónde más se puede comprar el libro? Entonces también se puede comprar en Amazon. Hey, lo tenemos. Búsquenlo. Se llama Mi Caminar con Dios en Amazon. O sea que no hay límite fronterizo para adquirir el libro. Exactamente. Está disponible. Hasta niños lo están leyendo de 13, 12 años. Y bueno, una cosa tremenda. Es como mi historia, pero con más detalle y con cosas que usted se va a sentir como que son como parte de la vida de un ser humano común, pero llamado por Dios. Es como mostrar la verdad yo diría, del anonimato al altar. Esa me siento yo. Pastora, o sea, usted me puede decir ahora con propiedad que usted ha tenido éxito en la carrera de la fe. Amén, amén. Lo siento así. Puedo ponerme en la lista de los héroes de la fe, pero con mucho respeto y con mucho temor, porque ni por los tobillos. Pero en cuanto a mi caminar con Dios, yo siento que he tenido éxito. Gloria a Dios, qué bueno. En el nombre de Jesús. Pastora, y usted pudiera, ya para finalizar, dar algunos consejos a esos hombres y mujeres que empezaron en la carrera y la han abandonado, otros que siguen con dificultad, otros que han tenido éxito también en esta carrera. Dígame un poquito, por favor, cuénteme. Bueno. Vamos a darle un consejo para que puedan afirmar su fe con su experiencia. Amén, amén. Claro que sí. Ese es uno también de los propósitos de este ministerio, alentar. El Ministerio Pan de Vida tiene yo diría como esa especialidad en restaurar. La gloria de Dios, allá hay muchos testimonios de personas que han llegado
en una condición muy crítica de su vida y el Señor lo ha restaurado. Nosotros, como ministerio, representándolo aquí en Hoy, tú eres parte, los que me escuchan también, quizá algunos, mi esposo y todos los que somos parte de la familia Pan de Vida, le queremos decir con toda propiedad que si Dios te ha llamado, no importa la situación en la que estés atravesando, si fue Dios que te llamó, Dios te va a respaldar. Amén. O sea, te animo a que te levantes, a que no veas dificultades ni tampoco, por decir algo, las persecuciones, las contrariedades, que son muchas las dificultades y todo lo que se levante negativo. Pero te quiero animar que si yo pude, yo creo que tú puedes, porque yo no soy la excepción ni soy tampoco hija bonita de Dios. Lo que Dios hizo conmigo lo puede hacer contigo y aún más. Amén. Dios es especialista en esto, en sanar heridas. Dios es especialista en comenzar de nuevo. Y si hay una persona que puede hablar de eso, soy yo, porque he visto de la A a la Z en mi trayectoria. Todos los momentos críticos han sido convertidos en bendición. No importa lo que estés atravesando, te animo a que te levantes. Si tienes un llamado de Dios, cúmplelo, porque esto funciona. O sea que vale la pena servirle a Dios. Y aunque te veas en el piso, en la mazmorra, y en lo profundo, amén, te puedes levantar. Amén, amén, amén. Bueno, así señores, es. De verdad que para mí ha sido un gran honor, un gran privilegio haber estado conversando con mi pastora Elizabeth Abreu. Es una historia que, como ella lo manifestó, fue un poquitito de la historia, porque tendríamos que dedicarle 4 o 5 horas para detallarla un poquito mejor. Amén. Sin embargo, creo que vale la pena. Así que si llegaste hasta aquí, de verdad que apóyanos con este podcast. Entendemos que guayando la yuca se ha llegado lejos. Amén. Y que Dios seguirá bendiciendo tu vida y la vida de todo el que esté dispuesto a servirle a Dios, a escuchar la voz de Dios. Así que nada, sigue con nosotros ahí.